Ethan Parker se encontraba en su apartamento en el centro de Nueva York, rodeado de pilas de periódicos, una taza de café frío y el brillo de múltiples pantallas que iluminaban la habitación. Era conocido por desenterrar los secretos más oscuros de las grandes corporaciones. Sus artículos habían derribado imperios empresariales y desenmascarado mentiras que otros jamás se atreverían a tocar. Pero esa noche, mientras revisaba correos electrónicos cifrados que llegaban a su buzón seguro, algo captó su atención, un mensaje titulado Proyecto Aurora, Neuralink. El contenido era breve, casi enigmático, pero suficiente para despertar su curiosidad. Aurora es más que una tecnología. Es el fin del pensamiento privado. Si quieres la verdad, empieza en Neuralink. Habla con Marcus. Ethan frunció el ceño, su mente ya trabajando en cómo abordar lo que parecía ser un misterio de proporciones inquietantes. Era imposible ignorar la referencia a Neuralink, una compañía que había caído en relativo silencio tras la muerte de su fundador, Elon Musk. Había rumores, teorías conspirativas, pero nada confirmado. Aurora, sin embargo, era un término completamente nuevo para él. Al día siguiente, Ethan se puso en marcha. Su primera parada fue un modesto taller en las afueras de Palo Alto, donde encontró a Marcus Lille, un ex técnico de Neuralink que había dejado la compañía hacía años. Marcus, un hombre de mirada cansada y manos nerviosas, lo recibió con cautela. ¿Cómo conseguiste mi nombre?, preguntó Marcus, observando a Ethan como si fuera una amenaza. Digamos que tengo mis métodos. Alguien cree que sabes algo sobre un proyecto llamado Aurora. La mención del nombre hizo que Marcus se tensara de inmediato. Miró alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Finalmente, habló en voz baja: «Escucha, no debería decirte esto, pero ya no puedo cargar con esto solo. Aurora no se trataba solo de leer mentes, como dicen las teorías en Internet. Querían algo más, algo que haría que la privacidad del pensamiento fuera cosa del pasado. Musk sabía lo que estaba creando, pero no sabía cómo detenerlo». Ethan tomó notas rápidas, su mente procesando cada palabra. ¿Qué quieres decir con que Musk no sabía cómo detenerlo? Marcus suspiró y se pasó las manos por el cabello. Aurora fue concebido como una herramienta para revolucionar la comunicación, para eliminar barreras lingüísticas y facilitar que las personas se entendieran a un nivel sin precedentes. Pero descubrieron que podía hacer más, podía usarse para modificar pensamientos, controlar mentes. Musk detuvo el proyecto cuando vio lo que podría desencadenar, pero no todos estaban de acuerdo con él. Y ahora alguien dentro de Neuralink está intentando reactivarlo. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si Marcus decía la verdad, lo que tenía entre manos era más grande que cualquier historia que hubiese investigado antes. ¿Tienes alguna prueba? Marcus dudó un momento antes de entregarle un viejo disco duro. Esto es todo lo que pude sacar antes de que las cosas se descontrolaran. Si sigues investigando, estarás poniendo tu vida en peligro. Pero si decides continuar, asegúrate de estar preparado para lo peor. Ethan tomó el disco duro, sus pensamientos ya girando en torno al siguiente paso. Mientras se alejaba del taller, no pudo evitar sentir que acababa de abrir una puerta hacia algo mucho más oscuro de lo que esperaba. El disco duro que Marcus le entregó no era cualquier artefacto. Al conectar el dispositivo en su computadora personal, Ethan se dio cuenta de que estaba protegido por una capa de cifrado casi impenetrable. Pasó horas intentando romper las barreras digitales, hasta que recordó a una vieja amiga, Mia Torres, una hacker de élite que le había ayudado en investigaciones anteriores. Mia vivía en un pequeño loft en San Francisco, un lugar abarrotado de monitores, servidores y cables que colgaban por todos lados como raíces de un árbol cibernético. Cuando Ethan llegó, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y reproche. «Déjame adivinar», dijo mientras cruzaba los brazos. «Te metiste en algo peligroso otra vez, y ahora esperas que te saque del problema». Ethan le mostró el disco duro. «Digamos que este podría ser el golpe más grande de mi carrera. Mia, necesito que lo descifres». Ella lo estudió por un momento antes de aceptar. «Espero que tengas café. Esto va para largo». Horas después, Mia logró acceder al contenido del disco duro. Los archivos contenían documentos confidenciales de Neuralink, repletos de esquemas, investigaciones y algo más, un diario digital atribuido a Elon Musk. Ethan no podía apartar la vista de una entrada en particular. Aurora fue concebido para conectar mentes, para que las palabras no fueran necesarias. Pero en nuestras pruebas, descubrimos un problema. La misma tecnología que permite interpretar pensamientos puede alterarlos. Con unas pocas modificaciones, Aurora puede borrar recuerdos, implantar ideas y convertir a una persona en un esclavo de su propia mente. El potencial de esta herramienta es inmenso, pero también lo es su amenaza.
Si cae en manos equivocadas, podría convertirse en la arma más peligrosa jamás creada. Ethan sintió un nudo en el estómago al leerlo. Marcus no estaba exagerando. Aurora no solo era una herramienta revolucionaria, era un arma, y alguien en Neuralink que estaba decidido a utilizarla. «Esto es enorme», murmuró Mia, leyendo sobre su hombro. «Pero si esto es cierto, ¿por qué Musk no lo destruyó por completo? ¿Por qué solo detener el proyecto?» «No lo sé», respondió Ethan, su mente trabajando a toda velocidad. Tal vez pensó que podría encontrar una manera de controlarlo más tarde. O tal vez, alguien dentro de Neuralink lo detuvo antes de que pudiera hacerlo. Justo en ese momento, una alarma resonó en el loft. Las cámaras de seguridad de Mia mostraron movimiento en las calles cercanas. Un grupo de hombres vestidos de negro, con armas automáticas, se acercaba al edificio. «¡Mierda!», exclamó Mia, apagando los monitores. «Nos encontraron. ¿Quién diablos trajiste a mi puerta, Ethan?» «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», respondió él, guardando el disco duro y los documentos en su mochila. Los dos salieron por una puerta trasera justo cuando los hombres armados irrumpieron en el loft. Se escondieron en callejones y atravesaron estacionamientos desiertos hasta llegar a una pequeña cafetería, donde Ethan intentó calmarse. «Ethan», dijo Mia, con la respiración agitada, «lo que sea que esté pasando, esas personas no son simples matones. Esto es profesional. Esto es gobierno, o algo peor». «Es alguien que quiere mantener a Aurora en las sombras», respondió Ethan, sacando el disco duro. «Y no van a detenerse hasta asegurarse de que nadie más se entere de esto». Mientras Ethan y Mia hablaban en voz baja, una sensación de urgencia se apoderó de ambos. Lo que habían descubierto no solo ponía en riesgo sus vidas, sino que también podía cambiar el curso de la humanidad. Ethan sabía que tenía que seguir adelante, pero también sabía que las sombras se volvían más peligrosas con cada paso. La pregunta ahora era, ¿quién estaba tan desesperado por mantener a Aurora en secreto? Y más importante aún, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para protegerlo? Ethan y Mia no pudieron quedarse mucho tiempo en la cafetería. Sabían que los hombres que habían irrumpido en el loft de Mia no se detendrían hasta encontrarlos. En un pequeño motel de las afueras, bajo nombres falsos, revisaron de nuevo los archivos del disco duro. La información contenía más de lo que Ethan esperaba: nombres, fechas, documentos financieros y, sobre todo, menciones repetidas a una entidad llamada Orión. «Orión», murmuró Mia, recorriendo los archivos con rapidez. «Esto no es una compañía. Es un grupo, una especie de alianza de corporaciones. Mira esto». Ethan observó cómo Mia abrió un documento titulado Acta Fundacional de Orión. Era un archivo detallado que describía a Orión como una coalición clandestina formada por las mayores empresas tecnológicas, financieras y militares del mundo. Su propósito no era innovar ni competir, sino centralizar el poder absoluto. «Ellos no solo quieren a Aurora para control mental», dijo Mia, casi susurrando, como si las palabras mismas la asustaran. «Quieren usarla para construir una nueva clase dirigente. Una élite que podría controlar naciones enteras con un solo pensamiento». Ethan se hundió en el sillón del motel, su mente girando. «Esto no es solo tecnología. Esto es una guerra silenciosa. Y parece que Neuralink fue solo el primer paso». La investigación los llevó a encontrar conexiones con ejecutivos poderosos, líderes políticos y científicos que trabajaban en secreto para Orión. Pero lo que más sorprendió a Ethan fue encontrar el nombre de Marcus Lille en una lista de empleados activos de Orión. «¿Marcus está con ellos?», preguntó Mia, incrédula. Ethan se quedó en silencio, recordando la mirada nerviosa de Marcus y sus advertencias vagas. Había algo que no cuadraba. O siempre estuvo con ellos, o cambió de bando. Sea lo que sea, él sabe más de lo que me dijo. Decidido a enfrentarlo, Ethan localizó a Marcus en un complejo industrial abandonado en las afueras de San José. Era medianoche cuando llegó, con Mia monitoreando desde una camioneta cercana. Dentro del edificio, Marcus esperaba en una pequeña oficina improvisada, con una pistola sobre el escritorio. «¿Sabía que vendrías?», dijo Marcus, sin levantar la mirada de los documentos que estaba leyendo. Ethan cerró la puerta tras de sí. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Orión?». Marcus soltó una risa amarga. «Siempre tan directo. ¿Qué esperabas, Ethan? ¿Que fuera un simple técnico tratando de advertirte? Esto es mucho más grande que tú o que yo. Orión me reclutó cuando dejaron de ser un rumor. ¿Sabían lo que estaba en juego?». «Me usaste», respondió Ethan con dureza. «¿Por qué me diste esa información? ¿Por qué arriesgarte si solo eras uno de ellos?». Marcus se puso de pie, finalmente mirando a Ethan con una mezcla de cansancio y arrepentimiento. «Porque quiero que entiendas algo. Aurora no es algo que se pueda detener.
Si no es Orión, será otra organización. Esta tecnología es inevitable. Yo quería que vieras el panorama completo antes de que tomaras decisiones equivocadas. ¿Decisiones equivocadas? Ethan dio un paso adelante, como quedarme callado mientras destruyen la privacidad y convierten a las personas en marionetas. Marcus suspiró. Ethan, lo que Orión está haciendo no es solo control, es evolución. Ellos creen que la humanidad necesita ser guiada, que somos demasiado caóticos por nuestra cuenta. ¿Y sabes qué? A veces pienso que tienen razón. ¿Estás tan equivocado como ellos?, respondió Ethan, grabando secretamente la conversación con un dispositivo en su reloj. Y voy a exponerlos, a todos. Antes de que Marcus pudiera responder, un grupo de hombres armados irrumpió en la oficina. Ethan apenas tuvo tiempo de guardar el dispositivo de grabación en su bolsillo antes de que lo derribaran al suelo. «Se acabó», dijo uno de los hombres, apuntándolo con un arma. Marcus intentó intervenir. «Esperen, él no va a hablar. Puedo manejar esto». «Órdenes de arriba», respondió el líder del grupo, ignorándolo. «Orión quiere que desaparezca». Ethan fue esposado y arrastrado fuera del edificio. Desde la camioneta, Mia observó con horror cómo lo subían a una camioneta negra. «Maldita sea, Ethan», murmuró, mientras encendía el motor y comenzaba a seguirlos a una distancia segura. Dentro del vehículo, Ethan intentó mantener la calma. Sabía que estaba entrando en el corazón de Orión, pero también sabía que llevaba consigo una pieza clave, la grabación de la confesión de Marcus. Solo tenía que encontrar la forma de escapar y, con ello, derribar al monstruo desde dentro. Mientras el vehículo se perdía en la oscuridad de la carretera, Ethan sintió que estaba al borde de descubrir la verdad completa o de perderlo todo. El viaje duró lo que a Ethan le parecieron horas. Con las manos esposadas detrás de la espalda y una capucha negra cubriendo su rostro, podía sentir cada curva en el camino y oír el bajo murmullo de los hombres que lo escoltaban. Finalmente, el vehículo se detuvo y unas manos ásperas lo bajaron a la fuerza. Lo condujeron a un edificio subterráneo, probablemente una instalación de alta seguridad. Al entrar, Ethan notó el cambio en el aire, frío, metálico, con el zumbido constante de maquinaria funcionando. Cuando le quitaron la capucha, se encontró en una sala completamente blanca, llena de monitores, cables y equipos médicos. Frente a él, un hombre alto y delgado, vestido con un impecable traje gris, lo observaba con una sonrisa fría. «Bienvenido, señor Parker», dijo el hombre con voz grave. «Soy Adrian Vaughan. Digamos que soy uno de los arquitectos de Orión». Ethan lo fulminó con la mirada. «¿Es esta la parte en la que intentas convencerme de que ustedes son los héroes del futuro?» Adrian rió suavemente. «¡Qué predecible! No, señor Parker, esta es la parte en la que le mostramos la verdadera magnitud de lo que estamos construyendo». Con un gesto, Adrian indicó a dos técnicos que prepararan un dispositivo. Era un casco negro, cubierto de sensores y conectores, que Ethan reconoció inmediatamente. Aurora. Los técnicos lo sujetaron a una silla y le colocaron el dispositivo en la cabeza, a pesar de sus esfuerzos por resistirse. «Esto no va a acabar bien para ti, Vaughan», gruñó Ethan, forcejeando. Adrian se inclinó hacia él. «No estoy preocupado. Tú, en cambio, deberías estarlo». El casco comenzó a emitir un suave zumbido, y una pantalla cercana mostró una serie de imágenes. Ethan reconoció a algunas de ellas, momentos de su infancia, recuerdos de sus investigaciones pasadas, rostros de personas que había conocido. Aurora estaba leyendo su mente. «Interesante», comentó Adrian, observando la pantalla. «Tus recuerdos son muy vivos. Debo decir que tu determinación es admirable. Sin embargo, también es un obstáculo». Ethan sintió una presión insoportable en la cabeza, como si miles de agujas estuvieran perforando su cerebro. Intentó concentrarse, pero los pensamientos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por imágenes que no eran suyas, órdenes de obedecer, sentimientos de lealtad hacia Orión. Estaban tratando de reescribir su mente. Sin embargo, mientras luchaba contra el dolor, Ethan notó algo peculiar. Aurora no solo podía imponer recuerdos, también le permitía acceder a las mentes conectadas al sistema. Con un esfuerzo desesperado, concentró todas sus fuerzas en la conexión. De repente, las imágenes en su mente cambiaron. Ahora estaba viendo los pensamientos de Adrian, sus recuerdos, sus planes. Ethan vio reuniones secretas entre los líderes de Orión, discusiones sobre el uso de Aurora para manipular elecciones, controlar mercados y borrar a opositores. También vio nombres, ubicaciones de instalaciones, códigos de seguridad. Adrian, completamente ajeno a lo que ocurría, continuaba observando la pantalla. Ethan sabía que tenía que aprovechar la conexión antes de que lo descubrieran.
Con un último empuje de voluntad, accedió a un archivo oculto en la mente de Adrián, un protocolo de emergencia para desactivar temporalmente a Aurora. Usando esa información, mentalmente apretó el botón. De repente, las máquinas comenzaron a chisporrotear y las luces parpadearon. Los técnicos entraron en pánico mientras Aurora se apagaba abruptamente. Ethan aprovechó el caos para soltarse de la silla y noqueó al guardia más cercano, robándole su arma. Adrián retrocedió, visiblemente sorprendido. ¿Cómo lograste eso? ¿Esperabas que no aprendiera nada de esta experiencia?, respondió Ethan con una sonrisa irónica, apuntándole con la pistola. Antes de que pudiera reaccionar, la alarma del edificio comenzó a sonar. «Fuga detectada», gritaban las voces por los altavoces. Ethan no perdió tiempo. Se llevó consigo un pequeño dispositivo USB que vio conectado a uno de los monitores y salió corriendo del laboratorio, enfrentándose a una lluvia de disparos. Afuera, Mia estaba esperándolo en la camioneta. Ethan gritó al verlo aparecer, con sangre en la frente y el casco de Aurora aún en la mano. «Arranca», ordenó mientras saltaba al asiento del copiloto. La camioneta aceleró, dejando atrás la instalación y los vehículos de Orión que los perseguían. A medida que se alejaban, Ethan notó que algo estaba mal. Su mente estaba diferente. Los pensamientos de otras personas comenzaban a filtrarse en su cabeza, como un ruido de fondo constante. Las voces eran claras, caóticas y persistentes. Mia lo miró con preocupación. «¿Qué te hicieron?» «Aurora», dijo Ethan con dificultad, llevándose las manos a la cabeza. «Está dentro de mí ahora. Puedo escuchar pensamientos, voces de otras personas». Mia apretó los labios. «Eso suena como un problema para después. Primero necesitamos procesar lo que encontraste». Ethan asintió, pero sabía que lo que había ocurrido no era algo que pudiera ignorar. Había escapado con la información más valiosa sobre Orión, pero el costo había sido alto. Ahora, mientras las voces inundaban su mente, debía decidir cómo usar lo que sabía para acabar con la amenaza de Aurora antes de que su propio control mental se desmoronara. Ethan no pudo dormir esa noche. Mientras la camioneta de Mia avanzaba hacia un nuevo escondite en las montañas de Sierra Nevada, su mente era un torbellino de pensamientos, y no todos eran suyos. Escuchaba fragmentos de conversaciones, recuerdos de personas desconocidas, e incluso dudas e inseguridades ajenas que se mezclaban con las suyas propias. Cada pensamiento lo desgastaba un poco más, como si su mente estuviera fragmentándose. «Esto no va a detenerse, ¿verdad?», murmuró Ethan, hundiendo la cabeza entre las manos. Mia, que conducía en silencio, miró de reojo. «¿Las voces?» «Sí. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo». Ethan respiró hondo, luchando por mantenerse en control. Pero lo peor no son las voces. Lo peor es lo que ahora sé sobre Aurora, y sobre lo que podría hacer con ella. Mia estacionó la camioneta cerca de una cabaña abandonada que habían usado en investigaciones anteriores. Cerró la puerta de golpe y se acercó a Ethan. «Escucha, sé que te sientes como si todo dependiera de ti, pero no estás solo. Tienes pruebas, tienes nombres, y ahora tenemos una oportunidad real de detenerlos. No tienes que hacerlo todo tú». Ethan negó con la cabeza. «¿No lo entiendes, Mia? Ahora que Aurora está en mí, no solo puedo escuchar pensamientos, puedo dirigirlos. Anoche, cuando escapábamos, lo intenté, y funcionó». Mia retrocedió ligeramente, una mezcla de incredulidad y temor cruzando su rostro. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que puedo influir en las personas, hacer que cambien de opinión, hacer que piensen cosas que yo quiero que piensen». Ethan se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «Si puedo controlar eso, podría usarlo para detener a Orión de una vez por todas. No solo exponerlos, sino asegurarme de que nunca vuelvan a intentar algo como esto». «Estás oyéndote a ti mismo», replicó Mia, alzando la voz. «Eso es exactamente lo que ellos quieren hacer. Ethan, si usas a Aurora para manipular a otros, te conviertes en lo que estamos luchando por detener. ¿Y si no hay otra manera?» Ethan la miró con desesperación. «Esto no es solo una historia, Mia. Es un ataque directo al libre albedrío. Si solo exponemos a Orión, ¿cómo sabemos que no volverán a intentarlo? ¿Cómo sabemos que no habrá otro grupo igual de poderoso, igual de ambicioso, esperando tomar su lugar?» Mia cruzó los brazos, firme. «No puedes controlar el mundo, Ethan. Eso no te corresponde. Exponer la verdad es suficiente. Déjalo en manos del público. Si tú te conviertes en el juez y verdugo, no serás diferente de ellos». La discusión quedó en el aire cuando el teléfono seguro de Mia sonó con un tono bajo. Al contestar, su expresión se endureció. «¿Nos encontraron? ¿Han rastreado la señal de la camioneta?»
Ethan sintió una oleada de adrenalina. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez 20 minutos, si tenemos suerte. Mia comenzó a empacar frenéticamente sus equipos mientras Ethan revisaba las armas y el dispositivo USB que contenía las pruebas. Escucha, dijo Mia mientras ajustaba su mochila. Tenemos dos opciones. Podemos transmitir las pruebas ahora mismo desde aquí, aunque la señal no será segura y podrían interceptarla. O podemos intentar llegar al siguiente punto seguro y enviarlo desde allí con más fuerza. Ethan pensó rápidamente. La primera opción era arriesgada, pero rápida. La segunda les daba más control, pero corrían el riesgo de ser capturados antes de llegar. Mia, dijo finalmente, con una intensidad en su voz que hizo que ella se detuviera. Si me capturan, quiero que sigas adelante. Tú sabes cómo exponer esto. Pero si hay una oportunidad para acabar con esto de raíz, voy a tomarla. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella, preocupada. Que si tengo que usar a Aurora, lo haré. No para manipular a todos, sino a los líderes de Orión. Puedo hacer que confiesen sus crímenes, que entreguen todo lo que saben. Es la única forma de garantizar que esto termine aquí. Mia lo miró con lágrimas en los ojos. No puedes hacerlo, Ethan. Esa tecnología ya está afectándote. Cada vez que la usas, te consume un poco más. Si sigues adelante con esto, podrías perderte a ti mismo. Ethan se acercó y puso una mano en su hombro. Mia, si no lo hacemos ahora, será el mundo quien lo pierda todo. Antes de que pudiera responder, los sonidos de vehículos acercándose rompieron el momento. Las luces de los faros comenzaron a brillar a través de los árboles. Ethan apretó los dientes y cargó el arma. No importa lo que pase, envía las pruebas. Si no lo logramos, el mundo debe saber la verdad. Mia asintió, aunque su rostro estaba marcado por el miedo y la incertidumbre. Mientras se preparaban para lo que estaba por venir, Ethan sabía que el próximo enfrentamiento decidiría no solo su destino, sino el futuro de Aurora, y con ella, el destino del pensamiento humano. Las sombras de los árboles se llenaron de hombres armados que se acercaban rápidamente. El tiempo para reflexionar había terminado. Ahora era el momento de actuar. El ruido de las botas y las órdenes gritadas por los hombres de Orión rompía la quietud de la noche. Ethan y Mia estaban en silencio dentro de la cabaña, observando por las ventanas cómo las sombras de los hombres armados se movían entre los árboles. Ambos sabían que el enfrentamiento era inevitable. Mia, con las manos temblorosas, conectaba su laptop a una batería portátil, lista para intentar la transmisión de las pruebas. Esto me llevará al menos 5 minutos. Necesito tiempo, dijo en voz baja. Ethan asintió, asegurando la pistola que había robado en su cinturón. 5 minutos, eso es todo lo que necesito. Se agachó junto a la ventana, observando el avance de los hombres. Había al menos una docena, todos armados con rifles automáticos y vestidos con equipos tácticos negros. Pero Ethan sabía que ellos no esperaban lo que él podía hacer. Cerró los ojos y se concentró, tratando de acallar las voces en su cabeza, de encontrar el centro de su propia mente en el caos que Aurora había dejado dentro de él. Las primeras balas rompieron las ventanas, y el sonido del cristal al estrellarse fue el aviso de que el ataque había comenzado. Ethan respondió disparando hacia la entrada, obligándolos a cubrirse detrás de los árboles. «Ethan Parker», gritó uno de los hombres desde fuera. «Sabemos que estás ahí dentro. No tienes salida. Entrega las pruebas y podemos negociar tu vida». Ethan rió amargamente y gritó de vuelta. «¿Negociar? Eso no está en su vocabulario. Si quieren algo, tendrán que venir a buscarlo». Un segundo después, lanzó un mueble hacia la puerta y disparó de nuevo, creando una distracción mientras corría hacia el lado opuesto de la cabaña. Sabía que no podría enfrentarlos físicamente, no todos a la vez, pero podía usar a Aurora. Se ocultó detrás de una estantería derrumbada y cerró los ojos, concentrándose en las mentes de los atacantes. Al principio, fue un torrente confuso de emociones, miedo, adrenalina, determinación. Luego, empezó a enfocarse, una mente a la vez. «Retrocede», murmuró, enfocando su pensamiento en uno de los hombres que estaba más cerca. «No entres a la cabaña». Desde afuera, escuchó una voz dudosa. «Algo no está bien, no deberíamos entrar». Otro soldado lo reprendió. «¿Qué estás diciendo? Cumple las órdenes». Ethan vio su oportunidad. Enfocó su mente en el líder del equipo, un hombre robusto que estaba dando órdenes desde la retaguardia. «Están mintiendo», pensó Ethan, proyectando la idea con toda su fuerza. «No confíes en Orión. Te están usando». El líder dudó. Sus palabras se volvieron menos seguras. «Esperen, algo no encaja. ¿Por qué arriesgarnos tanto por esto? ¿Por qué no simplemente destruir la cabaña y ya?» El equipo comenzó a fragmentarse, algunos mirando a su líder con incertidumbre.
Ethan supo que estaba funcionando, pero el esfuerzo mental le estaba costando caro. Su visión comenzó a nublarse, y las voces en su cabeza se volvieron más intensas, como si Aurora estuviera cobrando un precio por el control que estaba intentando ejercer. «Mia», gritó, con la voz quebrada por el esfuerzo. «¿Cuánto más necesitas?» 2 minutos, respondió ella frenéticamente mientras escribía en su laptop. Ethan no estaba seguro de poder aguantar tanto. Se apoyó contra la pared, luchando por recuperar el control de sus pensamientos mientras el equipo de Orión se reagrupara. En ese momento, escuchó pasos pesados acercándose. Habían enviado a un grupo de 3 hombres a entrar a la fuerza. Ethan cerró los ojos y se concentró en el primero de ellos. «Detente», proyectó con todas sus fuerzas. El hombre se quedó inmóvil, incapaz de avanzar. «¿Qué diablos haces?», le gritó uno de sus compañeros. «Yo, no sé. Algo está mal», murmuró, retrocediendo lentamente. Ethan no tuvo tiempo de controlar al resto. Disparó hacia ellos mientras se cubría detrás de una mesa volteada. Una bala pasó rozando su hombro, y el dolor lo hizo tambalearse, pero no se detuvo. «Mia», gritó de nuevo. «Listo», exclamó ella, arrancando la laptop de su conexión. «La transmisión está en marcha. ¿Tienen las pruebas?» Ethan dejó escapar un suspiro de alivio, pero sabía que no había terminado. Los hombres de Orión seguían allí, y no se retirarían fácilmente. De repente, un ruido ensordecedor sacudió la cabaña, una explosión en la entrada. Las puertas volaron por los aires, y los hombres comenzaron a entrar con armas listas. Mia gritó y cayó al suelo, protegiendo su computadora con su cuerpo. Ethan, con la última fuerza que le quedaba, se colocó frente a ella, apuntando con su arma. «No daré un paso atrás», gritó, aunque sabía que estaba superado en número y fuerza. Pero antes de que Orión pudiera atacar, algo cambió. Los hombres comenzaron a mirarse entre ellos con confusión. Algunos bajaron las armas, otros retrocedieron. Ethan sintió una conexión con sus mentes, como si su desesperación y determinación hubieran activado algo dentro de Aurora. «Déjenlo», proyectó Ethan con toda su voluntad. «Déjenlo todo y váyanse». Uno a uno, los hombres dejaron caer sus armas y salieron de la cabaña, sus ojos vacíos, como si estuvieran en un trance. Ethan cayó de rodillas, agotado, con la cabeza palpitándole como si fuera a estallar. Mia lo tomó por los hombros, sacudiéndolo. «Ethan, ¿qué hiciste?» Él la miró, con los ojos vidriosos. «Lo detuve, al menos por ahora». Desde la distancia, un helicóptero comenzó a acercarse. Sabían que tenían poco tiempo antes de que llegaran refuerzos. Mia ayudó a Ethan a levantarse. Con las pruebas ya transmitidas, ambos se adentraron en el bosque. Mientras huían bajo la luz de la luna, Ethan sabía que había ganado una batalla, pero que el costo había sido alto. Aurora había demostrado ser poderosa, pero también peligrosa. Ahora, lo único que importaba era sobrevivir para asegurarse de que el mundo conociera la verdad y evitar que alguien volviera a usar esa tecnología para destruir la libertad humana. Meses después, el mundo había cambiado para siempre. La transmisión que Mia y Ethan habían logrado enviar desde la cabaña había estallado como una bomba mediática. Los archivos de Orión, las confesiones grabadas de Marcus y las pruebas del potencial devastador de Aurora se habían filtrado a todos los rincones del planeta. Cada periódico, red social y cadena de noticias cubría el escándalo. Un plan global para controlar mentes humanas había sido desmantelado en el último momento. Los líderes de Orión, expuestos y sin salida, intentaron negar los cargos, pero la evidencia era irrefutable. Arrestos masivos se llevaron a cabo en Silicon Valley, Washington, Bruselas y otras sedes de poder global. Entre los detenidos estaban Adrian Vaughan y otros altos ejecutivos de empresas tecnológicas y militares, quienes, obligados por las grabaciones y el escrutinio público, confesaron en medio de la presión internacional. Neuralink, la empresa donde todo había comenzado, fue clausurada por completo. En su lugar, un consorcio internacional de científicos y líderes éticos asumió la tarea de estudiar Aurora, con estrictas regulaciones impuestas por los gobiernos del mundo para garantizar que nunca volviera a usarse como arma. Ethan Parker, sin embargo, no compartía la celebración global. Vivía recluido en una cabaña aislada en las montañas rocosas, lejos del ruido de los medios y las ciudades. Las voces en su mente no se habían ido. Aurora había dejado una marca imborrable en él, transformando su percepción de la realidad. Ahora, escuchaba los pensamientos de las personas a su alrededor, incluso a kilómetros de distancia. Los médicos con los que había consultado lo llamaban un caso único, un daño residual neurológico, pero para Ethan era una maldición. Mia lo visitaba con frecuencia, trayendo noticias del exterior y ayudándolo a mantenerse conectado con el mundo.
En una de esas visitas, llegó con un libro en la mano, con su portada cubierta de letras doradas. «Es para ti», dijo, sonriendo mientras se lo entregaba. Ethan tomó el libro y leyó el título, Aurora, el futuro descifrado. «Lo escribí en tu nombre», explicó Mia, sentándose frente a él. «Es tu historia, pero también la de todos los que lucharon por la verdad. Quería asegurarme de que nadie olvidara lo que hicimos». Ethan pasó los dedos por las páginas, leyendo fragmentos del libro. Detallaba su investigación, el enfrentamiento con Orión y los sacrificios que ambos habían hecho para salvar al mundo de una tecnología que no estaba lista para ser utilizada. «Gracias, Mia», dijo en voz baja, su mirada fija en las montañas que se alzaban a lo lejos. «Pero no sé si puedo llamarlo una victoria. El mundo ahora sabe la verdad, pero ¿a qué costo? Mira lo que me hizo». «Lo que te hizo», respondió Mia con firmeza, «fue mostrarle al mundo lo que está en juego. Por eso Aurora está bajo supervisión ahora. Por eso Orión fue desmantelado. Sí, pagaste un precio muy alto, pero sin ti, no habría un mañana donde podamos decidir cómo usar esa tecnología correctamente». Ethan suspiró. Aunque sabía que sus palabras eran ciertas, no podía deshacerse de la carga que llevaba. Las voces lo perseguían día y noche, recordándole constantemente que la línea entre la libertad y el control absoluto era tan delgada como un pensamiento. Mientras tanto, en un laboratorio ultrasecreto en Ginebra, un equipo de científicos trabajaba bajo la supervisión de un comité internacional. Estaban desarrollando una versión ética de Aurora, limitada únicamente a leer pensamientos con el consentimiento explícito del usuario. El juramento de este equipo era claro: nunca repetiremos los errores del pasado. Pero en una sala apartada del laboratorio, una pantalla mostraba un archivo que no aparecía en ningún registro oficial. Era un prototipo avanzado de Aurora, con capacidades completas para leer y reescribir mentes. Una figura encapuchada estaba sentada frente al monitor, escribiendo notas rápidamente. Una voz tranquila y calculadora habló desde las sombras. «Ellos creen que pueden mantener esto bajo control», dijo la figura, sonriendo ligeramente. «Pero siempre habrá alguien dispuesto a cruzar esa línea». La pantalla parpadeó, mostrando las mismas palabras que habían iniciado todo: Proyecto Aurora, Neuralink. De regreso en las montañas, Ethan, quien estaba sentado en la tranquilidad de su cabaña, sintió un escalofrío inexplicable. Se levantó y miró por la ventana, como si pudiera presentir que algo estaba ocurriendo, algo que no estaba del todo terminado. Las voces en su cabeza parecían susurrar en sincronía, una advertencia que no podía ignorar. Sabía que la lucha no había terminado. «El mundo cambió», murmuró para sí mismo. «Pero algunos nunca aprenden». Ethan cerró los ojos, dejando que las voces lo envolvieran una vez más, sabiendo que su papel en esta historia todavía no había terminado. Aurora aún tenía secretos por revelar.